Stuart Paget Celdón es gerente técnico de investigación y desarrollo en acuicultura para México y Centroamérica en Phibro Animal Health Corporation durante los últimos 3 años. Tiene una licenciatura en agronegocios con énfasis en acuicultura de la Universidad de Mobile, Alabama. Máster egresado de la Facultad de Pesquerías y Acuiculturas aliadas de Auburn University en Alabama. Ha desempeñado diferentes roles como gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica y Asia, especialista en acuicultura y gerente de ventas enfocado a programas de prevención de riesgos y de alimentación para el laboratorio de larvas, maternidades y engorda de peces y camarones en Cargill Nutrición Acuícola. Viene todo menos el nombre de la conferencia, pero la tenemos ahí. La importancia de escoger los adecuados ácidos orgánicos, la mezcla adecuada de ácidos orgánicos para alimentos de acuicultura, ¿correcto? Sí. Muy bien. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La presentación está en inglés. Mire que se movieron un poco las letras. Voy a irla presentando en español. Y primero que todo, pues agradecer las charlas que han estado durante el día. Hemos visto temas de nutrición temprana, temas de qué tipo de alimentador utilizar, temas de ácidos orgánicos, diferentes fagos. Y pues la parte complementaria a todas estas charlas es qué podemos hacer nosotros para mejorar las dietas, para prevenir ciertos riesgos y sobre todo para tener una acuicultura sostenible y bajar los retos que se enfrentan en el día a día. El siguiente, por favor. Bueno, en este caso, no sé por qué está así la presentación, pero el outline de la presentación es que es un ácido orgánico, los modos de acción metabólicos y antimicrobianos, los aspectos técnicos como la lixiviación y la estabilidad, y cómo escoger el ácido orgánico o el grupo de ácidos orgánicos correctamente. Si tienes Ok, en este caso, pues como sabemos, los ácidos orgánicos son ácidos que contienen átomos de carbono y se generalizan o se caracterizan entre tener uno o más grupos de grupos carboxilos. No se disocian completamente en el agua, no se diluyen completamente en el agua. Los encontramos en la naturaleza. ¿Diga? Ok. Se encuentran en la naturaleza, como sabemos, se utilizan en la elaboración de yogur, de quesos, como preservantes de dietas, en el ensilaje, y cada uno tiene un enfoque diferente, un pKa que ya lo vamos a ver, y una función diferente. Entonces, al momento de buscar un ácido orgánico, tenemos que saber qué tipo de ácido orgánico es, si es un ácido orgánico solo o libre, o si es un ácido orgánico con sus sales. ¿Cuál es la diferencia? Que si tenemos un ácido orgánico con sus sales, podemos incorporarlo a la dieta en la premezcla sin ningún problema, no hay una reacción con los metales o corrosión, no se pierden muchas de las funciones de los ácidos, mientras que si usamos ácidos libres, ácidos orgánicos libres, estos van a utilizarse en el alimento y en el estómago, pero generalmente no van a llegar al intestino de los peces o el camarón. Y por otro lado, hay una reacción de los ácidos orgánicos libres con las premezclas vitamínicas de minerales, con los antibióticos y también pueden causar efectos negativos en el momento de la formulación, por lo cual se tiene que aplicar en la mezcla de las dietas y no en la premezcla, lo que no permite que sea incluido homogéneamente muchas veces en las dietas balanceadas. Siguiente, por favor. Entonces, en esta parte, ¿cómo escogemos los adesificantes apropiadamente? El enfoque principal o los modos de acción que vamos a revisar es el modo metabólico, el bienestar de los animales y como preservantes de las dietas, en el cual la idea es mejorar la salud y el crecimiento y por ende la sobrevivencia del camarón. Dentro de la parte metabólica vemos que hay ácidos orgánicos que tienen un valor pKa amplio, reducen la capacidad de amortiguamiento o de tamponamiento de las formulaciones de las dietas, activan las enzimas digestivas y se incrementa la digestibilidad de las proteínas. Esto es muy importante al momento de tomar en cuenta qué tipo de ácido orgánico vamos a utilizar
o mejor aprovechar una combinación que nos permita atacar diferentes cosas al mismo tiempo. Dentro del bienestar tenemos un efecto antimicrobiano y a la vez con la combinación de ácidos orgánicos versus usar un solo tipo de ácido orgánico, podemos tener beneficios adicionales como preservantes de las dietas, que previenen que se contaminen los alimentos, que hayan hongos, bacterias, o que el alimento en campo se dañe por las temperaturas que manejamos en los diferentes países, aparte de que se le dé más vida útil al alimento en campo. ¿La que sigue, por favor? Entonces, ¿qué es el valor pKa? Es el valor o la constante de disociación del ácido que se describe para medir la acidez de una molécula en particular. En este caso, el valor pKa es el pH en el cual el ácido se disocia a la mitad, o sea que se pierde el 50% de los grupos carboxilos y se liberan iones de hidrógeno. Entonces, eso es muy importante porque si sabemos cuál es el pKa de cada ácido orgánico, podemos combinar ácidos orgánicos que nos den diferentes funciones. Una, proteger el alimento, o dos, bajar las cargas bacterianas que tenemos en el medio, pero más importante, que el tipo de ácido orgánico que usamos permita que el ácido llegue al lugar donde tenemos presencia bacteriana, sea el alimento, el estómago o el intestino. En específico el intestino, porque es donde queremos bajar las cargas para que no pasen al medio. Entonces, en el tema de los valores pKa, cuando tenemos un ácido orgánico con un valor pKa alto, significa que es un ácido débil. Este tipo de ácido lo vamos a usar como control o efecto antimicrobial y antihongos, mientras que un ácido orgánico con un pKa bajo va a servir como un ácido fuerte y su mayor impacto va a ser en el pH del estómago, por ende se van a poder asimilar mejor los nutrientes de una dieta. Cuando, vamos a ver más adelante, cuando formulamos en base a los diferentes tipos de aditivos o ingredientes para proteína, y permitir que se gaste más la energía en aprovechar el alimento que en tener que poder invertir esa energía en la digestibilidad de las proteínas. La que sigue, por favor. Ahora, en el tema de la capacidad de amortiguamiento, es la medida en el cual, o la cantidad de ácido que se requiere para llegar a un pH específico que estamos buscando. En el caso del tracto, estamos buscando un pH de 2.5 a 4 para que se puedan aprovechar mejor las proteínas y tener una mejor digestibilidad. Como ven acá, al lado derecho, disculpen que yo estoy viendo una pantalla completamente diferente a esa. Entonces, como pueden ver al lado derecho, ciertos ácidos tienen una capacidad de amortiguamiento muy alto, o ciertos productos. Entonces se va a necesitar más ácido gástrico para poder llegar a un pH adecuado dentro del estómago y que esas proteínas puedan ser asimiladas. En el caso de un producto que tiene una capacidad de amortiguamiento menor o genera una capacidad de amortiguamiento menor, se van a invertir menos ácidos gástricos para la digestión. La que sigue, por favor. Bueno, en este caso aquí lo que estamos presentando son diferentes aditivos o ingredientes, tanto de proteína como de minerales, y enfocarnos en los valores que tiene cada uno de estos ingredientes en la formulación. ¿Por qué la formulación? En este caso nosotros, cuando trabajamos en peces o en camarón, vamos a formular dietas de un 30 a un 50% de proteína, pero para poder llegar a esos niveles de proteína vamos a invertir en ingredientes de alta proteína. Esto significa que esos ingredientes de alta proteína van a requerir mayor cantidad de ácido o bajar el pH más rápidamente para aprovechar esas proteínas. Aquí está el puntero. En el caso de esta tabla podemos ver, por ejemplo, la soya o la harina de pescado, en el cual tenemos valores un poco más altos. Estos valores representan la cantidad de ácido que se necesita para que ese ingrediente baje el pH a 4 o a 3.
Entonces, entre más alto el valor, lógicamente vamos a necesitar una mayor acidificación de las dietas o bajar el pH más rápido para que se asimilen mejor las proteínas. Y en este caso, los ácidos orgánicos lo que hacen es bajar la capacidad de tamponamiento o buffering capacity de la dieta, lo que permite que se aproveche mejor la proteína en la digestión y que se gaste menos energía en poder digerir esa proteína. Una de los trabajos que se hizo con la Universidad de Khon Kaen en Tailandia fue evaluar a nivel in vitro la digestibilidad de las enzimas en el hepatopáncreas, en el cual se trabajó una dieta con 9% de harina de pescado, una dieta sin harina de pescado, y a esa misma dieta sin harina de pescado integrarle una combinación de ácidos orgánicos, en el cual se manejó a 60 días 3 réplicas de camarón a 100 por metro y a 0.5 gramos de peso inicial. Aquí sigue, por favor. Ahora, dentro de la activación de las enzimas digestivas, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, en este caso, la dieta con harina de pescado tuvo un porcentaje de actividad de proteasa alto, pero al combinar una dieta con harina de soya, con ácidos orgánicos, esto potencializa la actividad de la proteasa. Entonces nos permite que ciertos ingredientes le saquemos mayor provecho, que tengan mayor digestibilidad y por ende se produzca más carne en los animales. A nivel de quimotripsina, lo que se logró fue que la soya o esta dieta en base de soya se potencializara más y hubo mayor presencia de la quimotripsina, igualmente en el caso de la tripsina. Ahora, la quimiotripsina y la tripsina son las enzimas digestivas que se encargan de más del 60% de la digestión de las proteínas en el hepatopáncreas. Por ende, nos permite tener un mayor crecimiento, una mejor sobrevivencia y en este caso también poder utilizar ciertos ingredientes como la harina de soya o productos de soya, potencializarlos y sacar un mayor provecho bajando los costos y teniendo una alternativa que es sustentable y que nos permite formular mejor con diferentes tipos de ingredientes a los cuales le vamos a sacar mayor provecho a su digestibilidad a través de la incorporación de combinaciones de ácidos orgánicos. La que sigue, por favor. Otro de los estudios que hicimos fue medir la digestibilidad de la proteína, pero en este caso teniendo una dosificación de una mezcla de ácidos orgánicos con dos dietas. Una dieta de 30% de proteína, otra dieta de 35%, en este caso fue con tilapia, por 105 días. Iniciamos con 21 gramos. Y muy interesantemente la idea aquí es que comparar cuál de las dos proteínas iba a funcionar mejor y esperábamos que al tener una dieta con 30% de proteína iba a obtener un mejor resultado al incorporarle los ácidos orgánicos que una dieta 35, que es por lo que generalmente utilizamos para ese tamaño. Pero aquí nos pasó algo muy interesante. La dieta 30 se maximizó la proteína, sin embargo la dieta 35 superó los resultados de la dieta 30, pero también una dieta 35 se puede potencializar su digestibilidad. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, sobre todo cuando comenzamos las etapas de cultivo en el cual utilizamos dietas de 35% de proteína, llámese en maternidades o precrías, y aprovechar más estas proteínas, que esta proteína sirva para que los animales sean más robustos y que se dañe menos el agua o el sistema donde se están cultivando, pero también en zonas donde utilizamos las dietas de 30% de proteína, maximizar el uso de esa proteína. O sea, que lo que se está invirtiendo en la proteína se convierte en carne, por ende vamos a tener mejor crecimiento, mejor factor de conversión, y sobre todo animales más robustos, aprovechando la proteína que le estamos incorporando a las dietas al máximo. Entonces, dentro de los beneficios metabólicos de los ácidos orgánicos, tenemos que nos ayudan a reducir la capacidad de amortiguamiento de las formulaciones. O sea, podemos sacarle mayor provecho a los ingredientes que incorporamos en una dieta.
nos permite bajar el pH del estómago, por lo cual va a facilitar el aprovechamiento de esas proteínas versus que cueste más energía aprovechar la proteína de las dietas y generar carne. Y en este caso, pues la eficiencia de la digestibilidad de la proteína se vuelve mejor porque logramos tener un pH óptimo de 2.5 a 3.5 en el cual en realidad nos genera un aporte la incorporación de combinaciones de ácidos orgánicos versus un ácido orgánico directamente. Ahora, como comentaron en dos de las presentaciones anteriores, ¿verdad? Hay un efecto antimicrobiano en el cual hay una inhibición de los patógenos al bajar el pH dentro de la célula, en este caso de las bacterias gram negativas. Esto pasa cuando hay una disociación de los ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos en su forma no disociada pueden penetrar las células microbianas, en este caso de bacterias gram negativa, dentro de la célula. El pH de la célula es más alto que el valor pKa del ácido, por lo cual hay una disociación y una liberación de iones de hidrógeno, y en este caso pues las bacterias lo que hacen es gastar mucha energía para poder sacar esos iones de hidrógeno, lo que termina matando a las bacterias. Viendo otro componente, tal vez en el caso de los balanceados, pero también en el caso de las fincas, es cómo mejoran la higiene de las dietas. Y en este caso, pues hicimos un estudio para identificar cómo se producen ciertos hongos y bacterias, en este caso a una humedad de 75-85, con una temperatura constante de 28 grados, y medimos en el día 0, el día 1, 3, 7 y 14 después de contaminar el alimento, en este caso con solución salina, y ver el crecimiento de hongos y de bacterias en el medio, en las dietas. Ahora, aquí pues la foto lo dice todo. Identificamos qué tipo de hongos y bacterias estuvieron presentes, pero muy importante, la combinación de ácidos orgánicos permite que las dietas no tengan el crecimiento o la proliferación bacteriana y de hongos tan rápido como una dieta que no lleva combinación de ácidos orgánicos. ¿Y por qué la combinación? Porque como vimos tenemos ácidos orgánicos con valor pKa bajos y otros que son altos. Entonces, ¿qué tipo de ácido orgánico tenemos que incluir para proteger las dietas? Como el ácido propiónico, un ejemplo. Entonces, en este caso, la combinación de 3 ácidos orgánicos permite tener dietas que alcancen mayor vida útil, pero también que a nosotros como productores en la finca no se nos pudran tan rápido cuando tenemos temperatura o cambios en la humedad. En este caso, pues ya es graficado, se hizo un conteo de los niveles bacterianos y de hongos presentes en las dietas al incorporar la mezcla de ácidos orgánicos versus el alimento solo, y pues las gráficas nos indican una menor producción o cómo se bajan significativamente las bacterias y los hongos al utilizar una combinación de ácidos orgánicos, y que en este caso esa combinación permite que el alimento no se dañe o no haya esa proliferación, por lo cual nos permite tener una mayor utilización de esas dietas en campo. Un tema una de las preguntas que se hizo antes fue cómo o qué prevenir o qué dosis preventiva. Vamos a platicar un poco rápido sobre eso. En este caso, eso va a depender del tipo de ácido orgánico que se va a mezclar, o si es un ácido orgánico solo, o qué combinación de ácidos orgánicos se tiene en un producto. De eso va a depender primeramente el MIC que resulta de esa combinación, y número 2, la dosificación. Pero la dosificación de un grupo de ácidos orgánicos va a depender, uno, de la biomasa que se va a tratar, y por otro lado de la densidad de siembra que se tiene de esos animales, para dar un poco de claridad en ese tema. En este caso, pues en Tailandia, en la Universidad de Kasetsart, trabajamos una combinación de ácidos orgánicos a 2 y a 5 kilos por tonelada por 30 días, iniciando con camarones de 30 gramos, y aquí se retó con la presencia de virio parahemolítico. Es algo que estamos viendo constantemente en el medio,
Entonces, hablábamos de maneras preventivas. Una de las cosas, antes de entrar en detalle a la siguiente diapositiva, es a mi opinión, para hablar de un tema preventivo, tenemos que saber cuál es el reto. Entonces, es muy importante saber cuál es el reto. Si vamos a usar un preventivo, ¿qué estamos midiendo? Como hablaron en la charla de la mañana. Si no tenemos mediciones, si no anotamos, si no sabemos de dónde vino el problema, las maternidades, tenemos un reto en la maternidad, medimos esa calidad de agua como estaba antes que llegara la larva, medimos la larva en el momento que llegó a la finca, cómo iban las cargas bacterianas o de vibrio, al momento de entrar al estanque. Entonces, ¿dónde está o dónde iniciamos para saber qué es lo que vamos a atacar específicamente? ¿Cuáles son las concentraciones que tenemos en el medio al cual vamos a tratar? Versus un preventivo. Si bien es cierto, sirven preventivos, hay paquetes de que podemos meterle mucho. Sin embargo, si no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, es muy difícil meter un preventivo y esperar de que nos funcione si no tenemos claridad qué es lo que queremos atacar. En este caso, pues, la combinación de los ácidos orgánicos, A2 y A5 presentó diferentes comportamientos bajando la carga de vibrio en el sistema de cultivo, en este caso en la prueba, y el conteo de bacterias. Entonces, es muy importante también entender el tipo de ácido orgánico que va a ir dentro de una dieta para saber, ¿va a llegar al intestino? ¿Va a quedarse en el agua? ¿Se va a ir al fondo? Eso es una de las cosas que tenemos que analizar y entender que una combinación de diferentes ácidos orgánicos que tengan tanto un pK alto y un pK bajo nos va a permitir tener una posibilidad mejor de enfrentar y de bajar las cargas tanto de bacterias como en este caso de hongos en las dietas y específicamente en vibrio. Pero tenemos que saber cuál es la concentración de vibrio que vamos a atacar y las concentraciones mínimas inhibitorias de los aditivos, o en este caso de los ácidos orgánicos que vamos a usar, porque cada ácido orgánico tiene una concentración mínima inhibitoria in vitro, que vale aclarar, una cosa es el resultado in vitro, pero la dosis que se tiene que aplicar en una dieta balanceada para que llegue al tracto del animal es otra. Dando seguimiento a la sobrevivencia, en la presencia del vibrio parahemolítico, sí en los controles se perdió mayor población, mientras que con la combinación de los ácidos orgánicos se bajan las cargas bacterianas, se aprovecha el tipo de proteína que estamos usando para producir carne y por ende termina también mejorando el factor de conversión en las dietas que utilizamos en el sistema de cultivo. Ya hablando los aspectos técnicos, en este caso, tanto para las plantas de balanceado como para nosotros en finca, una de las cosas que hicimos fue entender el comportamiento de diferentes tipos de ácidos orgánicos que están comercialmente disponibles para la inclusión en los alimentos balanceados. En este caso, pues se trabajó a tiempo cero, a 2 minutos, a 30 minutos, 60 y 1 hora y media de lixiviación. ¿Por qué? Porque como sabemos el camarón a veces no está comiendo, a veces está en la muda, entonces ¿cuánto tiempo va a pasar desde que ese alimento toque el agua hasta que el camarón lo va a consumir? Y en este caso pues lo que vimos en la recuperación de los ácidos orgánicos, de diferentes tipos de ácidos orgánicos de una cadena, de 2 cadenas, o una combinación de ácidos orgánicos, lo que nos permite entender, o la cinética disolutiva, es cómo se comportan los diferentes ácidos orgánicos en el tiempo, una vez que entran en contacto con el agua. Por otro lado, tenemos que entender cuánto de ese ácido orgánico se perdió en el proceso de extrusión o peletizado, y que hay ácidos orgánicos, incluso una de las preguntas que hicieron, de los probióticos que se tienen que incorporar después de cierta parte del proceso para que la temperatura no los dañe y puedan ser mejor utilizados. Entonces, hay ácidos orgánicos que te pueden causar retos en la planta de balanceado o se pueden diluir rápidamente en el proceso. Entonces, la idea es tener ácidos orgánicos que lleguen al punto donde queremos bajar la carga bacteriana o la infección que tengamos en el medio. Y aquí pueden observar ustedes cómo a través del tiempo pues sí se va perdiendo la cantidad de ácidos orgánicos que estaban presentes y cómo
podemos ver para medir o garantizar que la cantidad de ácidos orgánicos que está llegando al animal sea el adecuado? Que al final del día lo que tenemos que medir es la carga bacteriana. Entonces, ¿qué ácido orgánico nos va a permitir que no se quede en el alimento, que no se quede en el estómago, sino que pueda también poblar o bajar la carga bacteriana dentro del intestino? Dentro del proceso, tenemos que también tener claridad qué tipo de ácidos orgánicos o qué combinación de ácidos orgánicos vamos a utilizar que sean estables en temperatura. Hay ciertos ácidos orgánicos libres que son volátiles, entonces al agregarlo con sus sales, eso nos permite un mejor aprovechamiento. Y por otro lado, que no pierdan sus propiedades físicas los ácidos orgánicos en la incorporación de las dietas. Por otro lado, que no se pierda el ácido orgánico cuando le metemos mayor temperatura, mayor presión en el tiempo, y que los ingredientes se mantengan activos y que no se pierda la potencia de los ácidos orgánicos. En este punto también es importante saber cuál es la concentración del ingrediente activo o la composición de ese ácido orgánico para que no se pierda en el proceso de producción de las dietas. Entonces, ¿cómo escoger los acidificantes correctos? Tenemos que ver cuál es el rol de los ácidos orgánicos y sus sales, ¿verdad? No solo ácidos orgánicos solos. Si hay un efecto antimicrobiano, buscar una combinación que tenga valores de KPa alto para un efecto antibacterial que nos ayuden a mejorar el sistema metabólico a través de ácidos orgánicos que presenten un valor KPa bajo para tener un mejor crecimiento o una promotor de crecimiento que mejoren la digestibilidad de las proteínas, que activen las enzimas digestivas y en este caso también que sea un atractante de alimento fuerte. Pero, ¿cuál es la ventaja? Al combinar diferentes ácidos orgánicos podemos tener un ácido orgánico que sea un atractante fuerte, pero que se pierda rápido en el agua. Entonces, la idea es que sí nos permite trabajar diferentes combinaciones para tener todos estos beneficios, aparte de la estabilidad a temperatura y una baja solubilidad. En este caso, pues, un ejemplo son ácidos fórmicos, fumáricos y propiónicos, que se utilizan de manera normal en las dietas de diferentes especies como camarón y tilapia. Ahora, principalmente para cerrar, ¿cuál es el reto? ¿A qué reto nos queremos enfrentar? ¿O cómo vamos a planificar el proyecto? Tenemos retos ambientales, entonces, ¿qué mezcla o qué combinación de ácidos orgánicos vamos a utilizar para enfrentarnos a los diferentes retos, sea de medio ambiente o climático? ¿Por qué? Porque tenemos ácidos orgánicos que sirven como motores de crecimiento, que en el momento que tenemos bajas temperaturas, si bien es cierto, no es que no va a dejar de crecer el camarón, va a crecer y va a haber un crecimiento más acelerado que una dieta que no lleve promotores de crecimiento. Pero por otro lado se va a aprovechar más la proteína en producir carne en vez de que se pierda esa proteína al agua. Otro de las ventajas que estamos buscando con la combinación es mejorar la digestibilidad de las proteínas, como habíamos dicho antes, reducir el pH en el tracto gastrointestinal, incrementar la actividad enzimática y optimizar el uso de las proteínas. O sea, sacarle más provecho a esa inversión en las proteínas de las dietas y tener un efecto antimicrobiano en el cual podemos usarlo de manera preventiva para pseudomonas, para vibrios y otros retos que tengamos, pero teniendo en cuenta cuáles son las concentraciones a las cuales nos vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque muchos de estos aditivos funcionales o combinaciones de ácidos orgánicos con aceites esenciales, no van a actuar de manera inmediata en el animal. Son bioacumulables y van a tener que permitir la población o la acumulación en el medio para poder bajar las cargas bacterianas dentro de nuestros animales en el cultivo. Otra de las ventajas de combinar ácidos orgánicos es mantener el desempeño y la higiene de una dieta, proteger las materias primas, que no haya contaminación y que no se deterioren, y en el caso pues de las plantas, que tengamos uniformidad en las partículas, porque tenemos ácidos orgánicos que son de diferentes tamaños y no hay flujo fácil dentro del proceso, y también que puedan ser utilizados sin problema tanto en procesos de micropellets, en las plantas de balanceado de microextruido, sin causar corrosión o daños
a la maquinaria, pero también perder la atractividad de las dietas. Y por último, pues ver un balance, podría decir, casi perfecto entre la solubilidad y la estabilidad. ¿Por qué? Porque al poner nosotros cualquier aditivo, cualquier nivel de proteína, cualquier ingrediente, la idea es sacarle al máximo el provecho y no que se pierda en el agua antes de ser consumido el alimento en específico o el aditivo que le estemos poniendo independientemente de cuál sea. Pero en este caso, pues una combinación de ácidos orgánicos nos permite trabajar en diferentes enfoques. Pero primero que todo, y más importante, tenemos que analizar cuál es el reto al que nos vamos a enfrentar, cuantificar para en base a eso tener la dosificación, el producto correcto, entender el mix de ese producto y sobre todo aprovechar las herramientas que tenemos disponibles con toda la tecnología que hoy día tenemos en acuicultura. Muchas gracias. Ahí tenemos una pregunta. Sí. Se ha visto que el uso de ácidos orgánicos, pues recientemente aquí algunas empresas han probado al final en el cultivo para darle una mejor presentación al producto y evitar como la flacidez y una mayor calidad de producto final del camarón para la exportación, ya para el proceso. ¿Cómo crees ahí que cómo funciona ahí los ácidos orgánicos? ¿Y qué dosis es lo que están recomendando? Ok, sí. Dentro del manejo de la cosecha, una de las cosas que primero revisamos es cómo está la carga bacteriana en el hepatopáncreas si se va a cosechar camarón entero. Y una de las ventajas de usar combinaciones de ácidos orgánicos es que nos permitan bajar la carga bacteriana dentro del hepatopáncreas para que no se explote. Otra de las ventajas también, como la combinación de los ácidos orgánicos al tener promotores de crecimiento, es que si estamos saliendo de una muda, el ácido orgánico nos va a permitir endurecer mejor el caparazón, bajar la carga bacteriana y por ende en el momento de que cosechemos y se ponga a cocción el camarón entero, no se explote el hepatopáncreas porque la carga bacteriana dentro del mismo es más baja. Eso permite lograr una mejor calidad del animal a la cosecha, pero también nos permite bajar la carga de bacteriana o de vibrio en este caso en el medio y tener animales más robustos, más gruesos al momento de la cosecha. Por lo general, dependiendo del tipo o combinación de ácido orgánico, hay ácidos orgánicos que se manejan a 2 kilos por tonelada, pero al momento de la cosecha, en dependencia de la carga bacteriana que se tenga en el medio, hay aplicaciones hasta de 5 kilos para poder bajar esa carga y que no se pierda el valor diferenciado entre cola y cabeza o entero. No sé si eso le... Sí, gracias. Y luego, pues aquí no hay ninguna limitación desde el punto de vista de comercialización, ¿no? Ningún tiempo de retiro, nada. No, porque como comentaron anteriormente, pues no hay un efecto como en el caso de resistencia como con ciertos tipos de antibióticos. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos preguntas. Bien, tenemos unas preguntas de la audiencia que vamos a leer a continuación. Eduardo Andrade comenta, ¿el peristaltismo en larvas es diferente al de la fase de engorde? ¿Qué recomendación nos puede dar en base a la acidez con un tránsito acelerado? Y añade, saludos personales a Stuart. En el caso de la larva, la combinación de los ácidos orgánicos nos va a permitir que baje la carga bacteriana y como en este caso el proceso metabólico es más rápido, que llegue directamente al estómago, en el alimento y al intestino. Entonces eso nos va a permitir tener animales más robustos, mejor nutridos y sobre todo en la parte larvaria, muy importante que las dietas que estamos usando no nos dañen el medio y no nos generen la proliferación de bacterias que terminan impactando en este caso, como mencionaron antes, la sobrevivencia de las larvas. Entonces es un proceso más rápido de aprovechamiento.
Muy bien. Otra pregunta, felicitaciones por la tan valiosa ponencia. Una consulta, ¿se pueden mezclar los ácidos orgánicos con probióticos? Sin ningún problema. Muchos de los probióticos, y en este caso pues habría que ver con el proveedor del probiótico, pero para la activación de los probióticos se necesita bajar el pH. Entonces, para poder utilizar ácidos orgánicos hay que entender qué tipo de ácidos orgánicos nos permita tener constancia en el pH, en el medio de activación de los probióticos, pero no hay ningún efecto adverso entre combinar los ácidos orgánicos con los probióticos. Hay que entender el tipo de ácido orgánico para que no se diluya en el agua y que sí se mantenga estable para tener una mejor activación de los probióticos. Muy bien. En muchas dietas líquidas hay combinaciones de ácidos orgánicos con los probióticos y estos productos pueden tener como dieta un pH de 3 a 4. Entonces no hay ningún efecto adverso en esa combinación, en lo que por lo menos su servidor ha visto. Claro. Muy bien, bueno, si no hay más preguntas, hay muchos mensajes de felicitaciones por la conferencia, tuvo muy buena aceptación en la audiencia, y si no hay más preguntas, vamos a agradecer la participación de Stuart con un fuerte aplauso.